Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a tener el honor de que nos acompañe nuestra nueva colaboradora. Es Gaby González. Entonces, el día de hoy, como una forma de integrarla a nuestra dinámica, le vamos a hacer una entrevista sobre el haiku. Ella fue ganadora de un concurso de haiku que se hizo a nivel nacional. Y entonces, como forma de que se familiarice aquí con nosotros, decidimos hacer este programa dedicado al haiku. Si ustedes ubican, el haiku es una composición de origen japonés que está muy relacionada con, evidentemente, la filosofía zen, el taoísmo y el shintoísmo, en esa variante de contemplación de la naturaleza y tratar de alcanzar estados sutiles de la conciencia que en algunas tradiciones llaman el satori. Alcanzar el satori es romper tus estructuras lógicas de pensamiento y vivir un instante en el aquí y en el ahora, más allá de las percepciones ordinarias. Entonces, el haiku, como una manifestación cultural japonesa, es sobre todo un poema muy breve que intenta estructurar con el menor número de palabras toda una experiencia del momento presente, y estas se relacionan un poco con lo que vienen siendo para el budismo zen los koan. Vamos en el programa a ir platicando estos detalles. Pues Gaby, bienvenida, y antes que nada, gracias por aceptar la colaboración aquí con nosotros. Va a ser un honor tenerte. Al contrario, Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo esta invitación. Yo creo que pueden surgir temas muy interesantes y aprovecho para saludar a la audiencia. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora, ¿nos puedes platicar cómo fue que ganaste el concurso de haiku? Bueno, me enteré de este concurso precisamente por las plataformas digitales. Yo ya tenía un acervo de 50 haikus que desde 2016 estuve escribiendo y que inicié escribiéndolos por un taller que dio Gonzalo Escarpa hace mucho tiempo aquí en Puebla, y me dijo, bueno, vas bien, pero tienes que escribir más para saber si realmente puedes hacerlo. Entonces me desafió con eso. Después tuve un amigo, poeta, al que antes que falleciera le di como regalo, pero en forma de cartas, de correo electrónico, una serie de haikus. Entonces él, en deferencia a que yo le había regalado esos haikus, él escribió en la revista de literaturas populares un texto en el que relacionaba mi trabajo previo sobre las adivinanzas mexicanas y el haiku. Entonces también me dio como que las palmaditas pareciéndome, no estás tan mal, están bonitos, están bien. Y entonces eso, digamos que me empoderó un poquito para decir, bueno, sí puedo hacer los haikus. Uh-huh. Y surgió la oportunidad de inscribirme a este certamen, y resulta que ya después tuve la emoción de recibir el 15 de julio la notificación de que yo había sido acreedora del segundo lugar de este concurso, que es en su segunda edición. Uh-huh. Okay. Ese es el contexto. Perfecto. Ahora, con tus propias palabras, ¿cómo definirías un haiku? Bueno, yo lo definiría como un poemínimo, es decir, un poema breve. Por eso justamente al conjunto de poemas con el que participé para este concurso le puse por nombre Livianas Breverías, ¿no? Uh-huh. Digamos que de manera didáctica se define como un poema breve, ya lo has dicho, en el que su estructura
es de 5 sílabas, contiene 3 versos nada más, o 3 líneas, cuya estructura es la siguiente. El primer verso contiene 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero otra vez 5. Pero no lo hace un haiku. Lo que hace el haiku es precisamente que el poeta se sitúa a sí mismo como un observador agudo del paisaje, de una situación de la vida cotidiana, de algo que ha impresionado vivamente sus sentidos y que él en ese momento le toma una fotografía, lo guarda en su acervo mental y pasado un momento, un tiempo a veces largo, entonces se decanta esa impresión que tuviste a través de tus sentidos en la letra impresa, pero tiene ese desafío que aparentemente es simple o inclusive lacónico. Pero el desafío que tiene en cuanto al estilo es que te tienes que ceñir a esos 3 versos, pero esa emoción que tú sentiste tienes que transmitirla mediante reglas lógicas del pensamiento o que quiebran el pensamiento, como habías comentado hace un momento, y que en esa aparente simpleza hay una riqueza de sentido muy grande y que implica un desafío para el ingenio. Ya. Eso es como lo definiría, ¿no? Y cuando lees un haiku, algo que a mí en lo personal me sucede es que se genera una especie de imagen visual, muy visual mentalmente, porque realmente pues, no lo estás viendo, sería difícil decir que es visual, pero te genera como una imagen mental de eso y te conduce un poco a pensar de una manera diferente porque no tiene una estructura muy lógica como estamos acostumbrados. Entonces de pronto te ves la imagen, vives la situación, pero se manifiesta una diferente percepción en ese momento. Algo cambia en tu estructura de percepción, ¿sí? Claro, porque como tienes que ceñirte a esa brevedad que te impone la estructura del poema, entonces tienes que seleccionar los elementos mínimos que den cuenta de aquello que viste, pero va más allá de la descripción. Entonces, por ejemplo, me gustaría compartirte uno de los poemas de Basho, que es, digamos, el principal impulsor del haiku en Japón, en el siglo XVII, por cierto. Bueno, mira, escucha, este sí tiene una estructura lógica y que sí parece tal cual una fotografía o una pintura que fácilmente podemos aprender o podríamos aprender con el sentido de la vista, ¿no? Dice, este camino nadie ya lo recorre salvo el crepúsculo. Entonces, es fácil imaginarte un camino que está tan desolado, pero la frase, ya nadie lo recorre, quiere decir que en un tiempo ese camino fue recorrido y que ahora es solitario y solamente se posa sobre él únicamente el crepúsculo. Entonces te da ese sentido de nostalgia, ¿no? Hay otro poema de José Juan Tablada que todos lo conocimos, bueno, los de nuestra generación, ya los no tan jóvenes, porque en esos libritos de la SEP solían ponerlo, que es el de tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Sí, ya ves, soy de la generación. Sí, que por cierto, fíjate, este haiku de José Juan Tablada está quebrando una norma, porque la norma es que no rimen los versos, y entre saúz y luz hay una rima. Claro. Y sin embargo, esto no le quita la belleza del momento, ¿no? Entonces, ¿cómo reúnes? Perdón. Lo interesante es que a pesar de que la cultura japonesa es un tanto rígida, su expresión literaria no necesariamente es tan cuadrada. No necesitan ser 5 sílabas, puede
tener variaciones, etcétera. Y en esa brevedad, justamente creo que en la simpleza está la esencia, ¿sí? Bien dicen, el que habla mucho dice poco y el que piensa mucho habla poco, ¿sí? Entonces creo que con ese número mínimo de palabras debes tener la sensibilidad y la capacidad para expresar y transmitirle al lector eso que tú quieres decir y con un número mínimo de palabras, ¿sí? Y justo es ahí donde está el artificio del poeta, que pareciera que eso es algo tan simple, cuando en realidad hay todo un trabajo, de tal modo que alguien que lo lea dice, sí, yo el otro día pasé por este parque y sí, sentí eso mismo que el poeta ahora está diciendo, pero pues yo no hubiese podido hacerlo, ¿no? Siempre recuerdo, ahorita que decías lo de los libros de la SEP, de niño, y si mal no recuerdo también en la secundaria, ese haiku de la sandía. En verano, roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. Ya ves, somos de la generación. Okay. Sí. Entonces, ¿tú cómo entras al mundo del haiku? Bueno, fíjate, primero por una anécdota, cuando era niña, que tenía como 7 años, escribí un poemita, ya sabes, cursi, tiernito, así, que ahora digo que sí, casi era un haiku, y mi papá, que era poeta, me dijo, a ver, Mari Gaby, porque así me decía de cariño, esto que tú escribiste se parece a un haiku, y por primera vez me dijo qué cosa era un haiku, después lo constaté por el multicitado libro de lecturas de la SEP, y después, como te decía, con este taller que tomé con Gonzalo Escarpa, y claro, me puse ya a leer más textos, y fue como fui conformando este acervo de haiku. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. ¿Y qué te ha aportado el escribir haiku? Bueno, justamente fíjate que durante la pandemia, que yo creo que nos pasó a varios, como que me di a la tarea de pues hacer las cosas importantes que te dieran un poco de paz en medio de esa situación tan caótica, y me aportó serenidad, me aportó el estar atenta a esas cosas que te provocan como un éxtasis de los sentidos, pero que están ahí, que forman parte de la cotidianidad y que solamente hay que verlas desde un ángulo distinto para notar lo valiosas que son. Entonces, me deja una satisfacción, digamos, emocional. Para mí es suficiente y está bien. Claro. Y además es como un regalo, porque lo utilicé también, este acervo de poemas, para regalárselo a alguien que después falleció. Y justamente otro amigo que también falleció, creo que tú lo conociste, Jaime Urizar, que fue nuestro compañero en el Colegio de Letras, me dijo, mira, llegó una vez a la casa, platicamos, nos tomamos un cafecito, me dijo, ¿qué haces? Le digo, fíjate que estaba escribiendo, intentando escribir un haiku, Me dijo, yo te voy a dejar de herencia 2 libros de haiku, y uno de esos es precisamente Las sendas de Oku. O sea, sí me cumplió el dejarme de herencia su librito, así como yo a mi maestro, Raúl Dorra, también le regalé unos poemitas. Y bueno, o sea, son regalos invaluables porque no los vas a encontrar en ninguna tienda, los vas a encontrar porque alguien te los quiso realmente regalar y ya nadie te los puede quitar, ¿no? Eso es lo que me dejó, o me ha dejado hacer el haiku. Y además también, pues, continuar con tu amistad, que también es un regalo. Gracias. Merezco un haiku. Merezco un haiku. Bueno, sí. Cuando nosotros vemos el haiku al principio a los occidentales, nos cuesta trabajo entenderlo, ¿sí? Cómo generar esa sensibilidad para que los lectores puedan valorarlo. Pregunta, ¿cómo hacer si a la gente, vivimos en un país donde a la gente no le gusta leer mucho menos poesía, y de poesía mucho menos el haiku? Entonces, la pregunta es cómo
trabajar para que se despierte la sensibilidad en las personas y traten de entender y sobre todo, ¿por qué no de experimentar escribirlo? ¿Qué se te ocurre? Bueno, primero diría algo un poco sarcástico, Ujú, que si alguien no quiere entrar al mundo de la cultura escrita, no lo puedes obligar, claro, porque tal vez ha renunciado, a veces si es una renuncia voluntaria a ese mundo de la cultura porque está interesado en otras cosas. No lo puedes obligar porque no hay claro. manera, tal vez. O porque a veces estas personas que no gustan de estos poemas o de leer, es porque no tuvieron la Una educación, la preparación. preparación para esto. Sin embargo, puede haber gente sencilla del campo que está abierta a experimentar con sus sentidos y a maravillarse de las Ujú, bellezas que le ofrece el paisaje cotidiano del campo y que no estudia nada, pero que tiene esa sensibilidad. Entonces hay como una impronta que ya traemos todos y que no vas a obligar a nadie, pero lo que tienes que hacer entonces es hacer lo propio. Si tú tienes esa llamita interior que te impulsa a escribirlo, hazlo, lo presentas, lo das a conocer. Cuando hay la oportunidad y el ambiente propicio, puedes mostrarlo y a lo mejor eso toque a alguien y le gusta. ujú. Luego, otra forma, digamos, puede ser convocar a talleres de haiku, pero yo creo que lo principal es lo que te corresponde hacer es hacer lo que te gusta, lo que te produce satisfacción, y si ya después puedes contagiar a otros, bueno, ya es ganancia, ¿no? Pero no puedes obligar a Claro, nadie a entrar a ese sí, mundo de la cultura, eso. solo invitarlo, ¿no? Esto Tal que vez. dices me hace pensar justamente que como parte de nuestra cultura formal, no desarrollamos la sensibilidad hacia las artes, ¿sí? Y yo creo que necesitamos esa parte, es fundamental porque nos libera de muchas tensiones, que desarrolláramos más esa sensibilidad hacia las artes en general, a todo nuestro sistema educativo. Yo creo que sería importante que tuvieran conciencia del valor de las artes, pero bueno, Sí, no estamos aquí para modificar a sí, la fe, ¿verdad? sí, sí, Ok, sí. entonces cuando nosotros observamos un haiku, necesariamente implica una contemplación más allá de lo ordinario de algún aspecto de la naturaleza. Sí, entonces eso te vuelve más observador, te hace vivir más en el aquí y en el ahora, sí, en ese instante. Entonces, cuando tú ves o cuando tú sientes ese haiku, estás predeterminada, ya estás con la idea de que hoy voy a escribir un haiku y ando buscando como si fueras fotógrafo, o simplemente será de manera espontánea. Fíjate, esa es una muy buena pregunta, porque a veces, como ya tienes como de tantos haikus que lees, ya tienes como una cierta estructura automatizada Ujú, y ves algo por la calle o en el parque que, que se puede ajustar a ujú. este poema y te puede salir de una manera repentista. Espontánea, ajá. Pero a veces tú tienes que trabajar para que eso suceda. Por ejemplo, pues uno de los temas, que a lo mejor ya platicaremos de eso, porque hay varios temas que serían objeto de haiku, que son las estaciones del Ujú, año, ¿no? Y decías que quiero escribir algo del otoño, pero no me sale. Entonces me puse a ver en internet fotografías de otoño y entonces vi pues las hojas color rojo, etcétera. Y entonces escribí este haiku, dice, porque vi en la pintura que ujú. se veía, bueno, no, la pintura no, la fotografía, que se veía un puente y había unas hojas. Dije, bueno, me puede servir como de un llamado de Inspiración. inspiración, que Ujú. no es inspiración, sino que es trabajo, me puede servir. Y entonces salió este haiku, este sí es mío. Ajá. Dice, otoño se va,
un remolino de hojas incendia el puente. Ah, qué bello. Y entonces, cuando se dice, y permítame que lo explique, porque pues estoy intentando ser didáctica, dice, otoño se va, pero pareciera así, porque ya terminó la estación de otoño, o porque hay una personificación del otoño que tiene la cualidad de caminar, y otoño se va, pero se va ¿cómo? Se va con ese remolino de hojas, como si él fuera quien las está jalando o llevando, dice, incendia el puente. Es porque el color de las hojas en otoño es pues como de este color, Claro. incendiándose, Ahora, ¿no? Y entonces deja como esta nostalgia de, pero ¿desde qué perspectiva quien dice esto, otoño se va, un remolino de hojas incendia el puente? Pues la mirada de alguien o una voz que está dando cuenta de ese hecho, situado desde tal manera que es en lontananza. A lo lejos está viendo esto. Pero habrá otros poemas, otros haikus, en la que la mirada esté más cercana del objeto que ha llamado o de la situación que ha llamado su atención, ¿no? Ahora, en México, ¿cómo ingresa el haiku al mundo literario? Bueno, se le atribuye, bueno, es todo un recorrido histórico largo, pero bueno, se le atribuye a José Juan Tablada. Fíjate que hacia el siglo XX hay unos traductores, periodistas, etcétera, que están interesados en traducir los poemas de Basho. Inclusive hacen una sociedad británica de amigos del haiku. Entonces José Juan Tablada tiene contacto con estas, con esta corriente, claro, muchos años después, conoce este movimiento, entonces lo introduce a México, pero después también le da como el espaldarazo definitivo, fue precisamente la publicación de Sendas de Oku, que la UNAM publicó en 1957 con el estudio introductorio de Octavio Paz y Sheikichi Hayashiya, que dan la versión en castellano de Sendas de Oku, que fíjate, fue escrito por Matsuo Basho, que era un monje budista, digamos como itinerante. Él y su amigo Sura se iban a las poblaciones como en una especie de iniciación, de viaje de iniciación, pero también como de experiencia estética, y entonces hacían a veces poemas, haikus en solitario, o bien con la comunidad, con las comunidades en las que iban, eran poemas colaborativos. Después hicieron un diario de viaje, y en ese diario de viaje sembraron estos haikus. Y en 1957 la UNAM los publica, y entonces pues se vuelve, es adoptado en México por algunos otros poetas más, como Efraín Rebolledo. Se dice también que José Gorostiza, aunque no he encontrado específicamente los haikus de este poeta, pero es así como que, digamos, hay un boom por José Juan Tablada y Octavio Paz del haiku. Después como que vuelve a haber un silencio, pero otra vez ha renacido precisamente con concursos como estos, los que promovidos por Tinta Nueva Ediciones, que empieza a haber un nuevo gusto por el haiku. De hecho, fíjate, en julio hubo en Guanajuato unas jornadas, fueron 3 días de una feria del haiku, donde hubo coloquios, talleres, otra vez concursos. Entonces, sí hay interés en el haiku, un renovado interés por el haiku. Ah, qué bello, qué interesante. Ahora, cuando estás hablando de que Matsu Basho se va en ese proceso de contemplación, justamente la cultura budista, la cultura y más concretamente la cultura budista zen de Japón, los del taoísmo y del shintoísmo, se caracterizan por esa contemplación
de la naturaleza, tratan siempre de estar mirando en cada creación, más allá de lo que la gente ordinaria ve. Hay una frase que dice, el ordinario ve en una flor una simple flor y el extraordinario es capaz de mirar toda la estructura del universo en cada flor. Ah, qué ¿sí? lindo, qué lindo. Entonces necesitamos despertar esa sensibilidad para ser capaces de no mirar con los ojos, sino observar con el corazón, ¿no? Estar integrado a ese momento, al aquí y a la ahora, en un proceso de contemplación. ¿sí? Fíjate que justamente lo que hay es una suspensión del tiempo. Ujú. Te centras tu mirada o tu olfato o alguno de tus sentidos en aquello que te conmocionó, que te dio como un impacto psíquico, y entonces recortas o quitas de ese entorno todo lo que en ese momento no es importante y lo centras ahí. Lo incorporas y pasado un tiempo, entonces ya lo recreas. Pero creo que esa idea de la suspensión del tiempo, no sé si tiene que ver con algunas de estas filosofías. Sí, claro. Ujú. La contemplación es precisamente romper la idea del tiempo basándonos sobre todo en los principios budistas que plantean el tiempo no existe. El pasado solo existe en tu memoria y el futuro es ilusión. Entonces, si el pasado no existe y el futuro tampoco, solo existe el aquí presente. y el ahora, el eterno presente. Claro. Entonces, a partir de ahí vas poco a poco desarrollando ese sentido de conciencia del aquí y el ahora. Y realmente esa es un principio filosófico que a mí me sirve mucho. Ajá. En lugar de estar viviendo, justificándome a partir de algunos traumas del pasado y estar preocupado por qué va a ser de mí cuando sea viejito, mejor vivo el aquí y el ahora en este momento y disfruto lo que tengo, ¿no? Entonces, a mí el budismo me ha aportado justamente esa sensibilidad de vivir este momento en lugar de estar preocupado, en lugar de estar pensando, aprende a vivir este momento y disfrútalo, ¿sí? ¿Nos puedes regalar otro de tus Sí, textos? bueno, antes de eso, en relación con lo que decías, fíjate, yo creo, y bueno, ahí sí tú me vas a ayudar, porque uno de los principios estilísticos, por así decirlo, y estoy entresacando, esto no es una aportación mía, sino de este librito, de este estudio de Octavio Paz, perdón, que por ejemplo un rasgo estilístico y como tema del haiku es la hermandad cósmica o simpatía cósmica. Y te cito un haiku que no es mío, pero es dice, para el mosquito también la noche es larga y sola. O sea, no solamente somos nosotros quienes padecemos, sino cualquier otro ser. O luna montañesa, también iluminas al ladrón de flores. O sea, la luna es tan generosa que no distingue en dar su luz hasta el más miserable de los hombres. Claro. Y me supongo que eso tiene relación con él. Cuando budismo. nosotros vamos avanzando en el camino de la filosofía budista, se trata de ir eliminando el sentido del ego para que desarrolles el sentido de unidad. ¿Y de qué te sirve? Cuando te das cuenta que todos formamos una unidad, por lo tanto se crea el sentido de la responsabilidad universal. Todo lo que tú haces, lo que dices, lo que piensas o lo que dejas de hacer afecta a todos los demás. Entonces se vuelve ese sentido de ver todo como una unidad. Entonces me recuerda mucho el epígrafe que sale en una película que dice el aleteo de una mariposa en Alaska puede provocar un huracán en América, alguna cosa así. Sí. Pues justamente ese sentido de unidad se despierta mucho a través de la filosofía budista, ¿sí? O sea que hay una ética ahí también Hay presente, una ¿no? ética a partir de la contemplación. Y entonces
viendo la teoría que hay atrás del haiku, decía en alguna parte que este proceso implica una despersonalización para vivir el aquí y el ahora, y entonces te llevaba a un estado más contemplativo. Sí, ¿Sí? sí, es así. Ajá. Y fíjate, por ejemplo, otro de los temas que sería la afirmación de la pobreza, la humildad, la tenacidad, como una especie de estoicismo. Este no es mío, pero tú me dices cuando ya tengamos tiempo de leer los míos. Adelante. Dice, el mendigo, el verano lo viste de tierra y cielo. O sea, pareciera que está desprovisto de todo. Claro, si estuviésemos en un contexto social, tal, pero aquí se revierte, ¿no? O sea, no es que le falte algo, porque está vestido de tierra y cielo. Aunque tú lo veas de esa forma, desde ¿no? tu perspectiva. También hay algo que yo creo que lo vas a relacionar con las filosofías que tú conoces, que otro de los temas es sorpresa de estar vivos. Dice, bajo las abiertas campánulas comemos nuestra comida, nosotros que solo somos hombres. Ajá, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene este sentido otra vez como de hermandad, de agradecimiento por la existencia, por las cosas que vemos. Yo creo que hemos dado ahora como un panorama muy general de los haikus. Todavía no he dicho los míos. Okay, en este momento. El haiku se relaciona con lo que llamamos un koan. El koan dentro de la cultura zen son recursos didácticos que intentan romper la estructura lógica de pensamiento para que de esa manera desarrolles la intuición y tengas una visión diferente de las cosas. Entonces te ponen como acertijos muy breves que si tú los ves a simple vista son absurdos y no tienen lógica, pero si les vas encontrando, si vas poco a poco quitando los conceptos racionales, les vas a encontrar sentido. Por ejemplo, hay uno muy conocido que dice, el pez no sabe que vive en el agua. ¿Sí? Entonces, al principio te suena bastante ilógico, como que no sabe que vive en el agua, si vive en el agua. Pues sí, pero es que la mente es comparativa. Tú no puedes saber que, por ejemplo, que tú vives en un mar de pensamientos, porque desde niño naciste en ese proceso. Entonces, el pez no vive en el agua no se refiere solo al pez, sino también a todo aquello que vive inmerso dentro de una cotidianidad que ya no es capaz de percibirlo, ¿sí? Entonces, por la brevedad del koan, también está muy relacionado con ese proceso contemplativo que lleva el haiku, ¿sí? Entonces, son técnicas bastante interesantes que a veces se nos complican mucho con nuestro condicionamiento lógico racional, pero necesitas desarrollar el proceso intuitivo. Y sin embargo, ahora estaba pensando que los mexicanos sí tenemos también otros juegos o artilugios verbales en los que también la condensación provee sabiduría. O sea, los dichos y dicharachos, los refranes, las adivinanzas mismas que se relacionan con koa, ¿qué dijiste? Koan, por ejemplo, sí. ¿no? Porque en el fondo, en algunos haikus hay como una especie hay una pregunta implícita, ¿no? Te voy a decir uno de mis haikus, que se sale un poco del tema porque hay una como cierta sensualidad en él y que casi en los haikus no hay, en el mío sí, en este único. Qué intensa nuestra. Dice, arbórea oquedad, pubis de abierta espera guinda en el tronco. Es como si preguntaras, ¿y qué es eso que parece un pubis de abierta espera que está guindando en el tronco? Pues una oquedad en el árbol, ¿no? Estas oquedades que tú ves en el tronco, que simulan como unos labios, fueron las que me dieron la idea de este haiku. Pero también hay otros recursos estilísticos, que es la pregunta.
esa la utilicé en este haiku que dice: Ulula suave, ¿no han brotado tus flores, sauce llorón? Es como si le preguntaras o te hermanas, lo que decíamos hace un rato, que te hermanas con otro ser vivo, ¿no? Y te atreves a preguntarle, como si tuviese la capacidad de responderte, claro. O aunque no tuviese la capacidad, pero tú te atreves a preguntarle por el estado anímico que guarda. Pero también hay un proceso, porque voy a ver si el sauce llorón da flores, porque sí brotan flores de él, porque si no, sí sería bastante ilógico, ¿no? Entonces también te hace ir a buscar enciclopedias, ir a buscar, para constatar que la información que estás poniendo, por muy poética y metafórica que sea, que también sea sustento, que sea fidedigno, ¿no? Otro poema relacionado con árboles, vegetación y flores sería este, dice: humilde trébol, en letargo estival planta su suerte. Qué bello. Ajá. Entonces ahí está también el letargo estival planta su suerte. Él mismo, como es el trébol, es de la suerte, él mismo está plantando su suerte, ¿no? De estaciones del año, bueno, ya te dije uno. De fenómenos atmosféricos, fíjate que casi los haikus no tienen un ambiente festivo, como si lo tienen las adivinanzas. Pero de repente hay algo juguetón aquí, y es este de ruidosa lluvia, tal como está lloviendo ahora. Imagínate que tuviésemos un techo de zinc, dice: ruidosa lluvia, taconeo de duendes en el tejado. Ay, qué bello. ¿No? O está relampaguea, justas del cielo afligen el corazón, ¿no? Cuando sientes el relámpago y te da esa, bueno, a menos a mí se me provoca ese temor. Pero también está algo que puede ser tierno, dice: ya el chipi chipi rocía las gardenias, huele a petricor. Qué bello. Sí. Tú me dices cuando ya pare y el tiempo que nos queda y demás. Hasta que nos corran. Bueno. Por ejemplo, de el cielo y los astros, dice: altos destellos, conjunción celeste de muchas almas. O lucero solo, ¿cómo pudo su madre abandonarlo? Pobrecito. Pero también de las cosas cotidianas, ¿no? Badajo antiguo, con herrumbroso tono tañe el olvido. Y haciendo un poco un juego con el sonido tan, herrumbroso tono tañe. De inmediato te lo asocié con la idea de las llamadas a misa. Exacto. La campana ya vieja, antigua, que está convocando, de pronto te remite a vivencias que tú tienes, ¿sí? Y creo que esa es la magia de la poesía, que a partir de describir un momento particular, se busca que la mayoría se identifique con él, ¿sí? Yo creo que uno de los errores que cometen o cometemos las personas cuando empezamos a escribir es que siempre nos ocupamos como autorreferencia. Casi siempre nuestros textos son autobiográficos, cuando debiéramos entender que la literatura, al ser un arte, debiera ser universal, que no me sirva a mí para ser catártico únicamente, sino para tratar de integrar a un mayor número de lectores y que se integre a eso que estoy expresando. ¿Sí? Que la comunidad humana se cristalice ahí, porque eso que yo sentí, que yo vi, que yo leí, pues también es lo que tú has podido percibir, sentir, y que no somos, y nos confirma que no somos distintos, ¿no? Entonces, justamente este poema, este haiku, es porque yo vivo cerca del barrio de Santiago, de la iglesia del barrio de Santiago, y lo que acabas de decir, eso fue lo que me despertó hacer este haiku. También hay otros, yo lo veré más bien como un poemínimo, no tanto como haiku. Dice, ¿cuál sería la diferencia que ubicas entre un poemínimo y un haiku? ¿Sería la estructura? Sería que está como que fuera de los temas canónicos.
como qué más, el haiku está asociado con el astro, la naturaleza, tal. La vida cotidiana, y el poemínimo es más abierto, podríamos decir. Sí, como que los temas son, inclusive pueden ser citadinos, tal. Entonces este dice, frente al espejo, un viejo ademán busca en quién mirarse. ¿Sí? Ajá. O dice, tras el portal, la huella de una mano aún dice adiós. Se quedó. Y me gusta mucho, fue porque justamente estaba pasando por el Paseo Bravo y vi una estatua y qué solas han de sentir las estatuas paraditas ahí todo el tiempo, que no se cansarán. Dice, aquella estatua en la banca del parque sienta su sombra. Ah, qué interesante. Ajá. O esta otra que dice, ¿cómo pone la mano un pordiosero cuando está pidiendo? Haz el ademán, quédate así. Ajá. Un pordiosero, agua invisible acuna entre su mano. Y entonces de estar pidiendo, claro. Él tiene algo, pero algo que los demás no ven. Está acunando agua invisible. ¿No? Y hay otro que tiene que ver con un juguete que es mexicano. Por ejemplo, ahí se saldría del canon de los temas, pues es tácito gozo, color en estampida, el reguilete. Ajá. ¿Cómo diferenciarías una adivinanza de un haiku? Bueno, tiene muchos puntos de contacto y tiene sus diferencias. Lo pregunto porque justamente ahorita que esto que mencionabas al principio, te da a volar muchas cosas, muchas posibilidades, pero al final terminas diciendo el reguilete, entonces deja de ser adivinanza. El simple hecho de que ya nombraste el objeto por el cual se buscarían sus cualidades. Sí, ¿no? entonces, aunque hay adivinanzas que tienen el propio nombre del objeto en el cuerpo de la adivinanza, claro, que yo llamaría interreferenciales. Lana sube, lana baja. Ajá. Ahí estaría. Okay. Y aquí lo que se dice es la descripción de las cualidades esenciales mínimas del objeto, que pueden tener un correlato con la realidad o no, que nada más puede ser metafórico. Aquí sí es tácito gozo, porque realmente cuando tú haces mover un reguilete, yo no sé por qué, y no solamente cuando eres niño, o a menos a mí, si me pasa, supongo que a ti también, porque nos da un sentimiento de alegría ver que se están moviendo, o sea, los colores en movimiento, ¿no? Y es un gozo instantáneo, inmediato. Y también parte del estilo del haiku es que lo que tú estés describiendo tiene que dejarte una impronta, pero inmediata. Y esto se logra aquí. Pero también hay otro haiku, que sí sería más bien una brevería, que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Dice, ciudad insomne, otros fantasmas corren, viejas costumbres. ¿No? Entonces te imaginas... ¿Este sí es tuyo? Este es mío también. Todos estos últimos son míos, ¿no? Dice ciudad insomne, ¿sí? O sea, como esta gente que sale de sus trabajos cotidianamente. Y lleva una vida de rutina. Dice, otros fantasmas corren. O sea, pero ese otro quiere decir que el poeta está situado, o la voz del poeta está situada como que él también es uno de esos fantasmas, claro. ¿No? O ¿quién no ha jugado a aventar piedritas en el agua, en un estanque, con el efecto que hace? Bueno, nunca me salió, la verdad siempre se me iba, pero es todo un arte, ¿no? También, claro. Dice, piedra en el agua, círculos concéntricos quedan vibrando, porque tal cual, así es. Bueno, a ver, un último haiku de tu creación, porque ya nos van a correr. Bueno, dice, dos rapiditos. Medita el gato sobre la alfombra persa, parece un sabio. Y la voz del mirlo se alza virtuosa y libre desde su celda. Y
Y por último, tú dime. Sí. Y por último sería reloj de arena. Por su cintura breve, cabe un haiku. Ah, Tal cual. ok, muy bien, pues muchísimas gracias, agradezco mucho que vas a estar colaborando con nosotros, va a ser una experiencia muy bella y todos estos años que he colaborado con Saber Sin Ti, a mí me ha generado sobre todo ese sentido de responsabilidad por la palabra. Me ha quedado muy claro que palabra dicha no se borra y entonces te genera esa sensibilidad y esa, sobre todo, responsabilidad de lo que estás diciendo. Entonces va a ser una experiencia bastante interesante y espero que la disfrutes y pues bienvenida. Pues muchas gracias y yo no espero y estoy segura que así va a ser y espero que la audiencia también sea del mismo parecer. Perfecto. Bueno, muy Eso es lo bien. mejor. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Un saludo y agradecimiento a todos nuestros amigos de Saber Sin Ti. Y nos vemos la próxima semana.